Estamos en Disección Teatral el día de hoy y vamos a hablar de una puesta en escena vía streaming con el productor Juan Pablo Rivas. Nos va a platicar de una obra muy interesante y sobre todo en estos tiempos donde se ha acrecentado la violencia en las mujeres y sobre todo en las mujeres con discapacidades. En Cara de Mujer es una obra que vale mucho la pena y que se va a estar presentando. Ya son las últimas funciones. Y recibo con mucho gusto aquí al productor Juan Pablo Rivas. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Disección. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Oye, Juan Pablo, a ver, cuéntame. Estoy viendo aquí lo de En Cara de Mujer. Creo que estás tocando un tema muy interesante, sobre todo ahorita que se ha acrecentado el nivel de violencia debido al encierro. Si una mujer normal sufre y no se puede defender, creo que una mujer con discapacidad tiene mayores posibilidades Doble. de sufrir accidentes o hasta la muerte en una cuestión violenta. Cuéntame, ¿por qué te nació hacer En Cara de Mujer y en este medio de la nueva normalidad vía streaming? Mira, esta obra la tenemos desde hace 4 años. Salió de una convocatoria que se hizo para mujeres. No, yo siempre la he producido junto con Maru Dueñas, que era la escritora y la directora y actriz en ese momento, el cual ganamos ese concurso de mujeres para hacer una obra de teatro y en la cual, junto con Documenta, que es una asociación civil que trabaja sus bases son de mujeres, sus bases son de discriminación. Eso es lo que trabaja esta organización civil. Entonces, creemos que la organización civil cree que una de las partes importantes para poder llegar con un mensaje claro, preciso y digerido es el teatro, ¿no? Para poder llegar a mucho más personas con mucho más sensibilidad y no hablar tanto de estadísticas, nombres, todo que son muy importantes, pero a las veces al público le causa como flojera leerlas o detenerse a escucharlas o que son números. Creo que al público, mientras le lleguemos con unas historias que realmente las sentamos cercanas, creo que ese es el mejor motivo para poder montar una obra de teatro. Entonces, durante 3 años estuvimos montando esta obra en escuelas, en empresas que buscan inclusión, empresas que buscan esta nueva forma de entender que pues, en la realidad convivimos con personas teniendo discapacidad, no discapacidad, morenos, güeros, amarillos, ¿no? De todos los colores y que tenemos que ir entendiendo básicamente, ¿no? Entonces... Pero fíjate que sí es muy del presente. Creo que todos en algún momento, todos, o sea, no hay nadie que se pueda hacer como un santo. Hemos discriminado a Claro, la gente por su raza, religión, color y claro, también, tristemente, por sus discapacidades. ¿Por qué? Porque no los totalmente. sentimos normales, porque no Exacto. son como nosotros. Entonces tendemos a segregarlos, a hacerlos a un lado y no les damos todas estas oportunidades. Y creo que Claro, por supuesto. esta puesta en escena que ahora viene en vía streaming es una gran oportunidad para todos para entender un poquito a son 7 mujeres, ¿no? Las que interpretan Son el libro. siete, son 7 historias de mujeres. En vía screening hay 6 mujeres. Lo que pasa que en una de las historias, una abogada que está en silla de ruedas cuenta una historia de una mujer que tiene una discapacidad de lenguaje. Entonces ahí está la séptima, pero en vía screening no hay 7 mujeres, sino solo son 6 y hay 7 historias de mujeres. Ok. Entonces, es un monólogo que cuenta 7 diferentes historias de mujeres con distintas discapacidades. Hay una que es una ciega, hay una que tiene una discapacidad psicosocial, hay una que tiene una discapacidad motriz, hay una que tiene sordera, hay una que no tiene un brazo, y una de las últimas es una mamá, pero la mamá es hija de una que tiene una discapacidad. Es como el contexto como en general, ¿no? De la discapacidad. Son La de dirección historias. corre a cargo de Tania Selmen, ¿verdad? Exactamente, de Tanya Selmen. Ella la retoma después de que fallece Maru Dueñas, lo retoma, la invito a formar parte del equipo, le da otra visión, basándonos obviamente en el texto de Maru Dueñas, ¿no?
Y así es como logramos levantar la obra nuevamente. La presentamos 2 veces antes de la pandemia. Llega la pandemia y entonces nosotros creemos y decidimos hacerla vía streaming, porque creo que el mensaje, más en estos momentos, tiene que llegar mucho más lejano y mucho más puntual hacia muchas personas y hacia muchos sectores. Eso es lo que estamos buscando en el vía streaming. Queremos seguir poniéndola obviamente en teatros normales, con funciones normales, pero también creemos esta herramienta. No estamos descubriendo el hilo negro, eso me lo han dicho muchas veces, que si nosotros creemos esta nueva forma, la verdad es que no es una nueva forma, solo es una herramienta más para poder contar el mensaje y para poder acercar el mensaje a las personas, ¿no? No, y aparte ahorita, en estos tiempos de pandemia, de COVID, las redes sociales, el streaming, todas estas plataformas han ayudado sobre todo a llegar a mucho más Claro, gente que el teatro, que cuando vas de claro, manera presencial. claro, Te digo, nunca se va a sustituir eso, nunca, jamás, jamás. Pero creo que totalmente. ahorita el mensaje que todos están mandando con sus obras que están poniendo vía online, pues llega mucho, o sea, es la masa a la que le llega el mensaje, Claro, y esto pues hace que cuando ya se empiece con la temporada, pues ya tengas un antecedente y es vayas a correcto. presenciarlo de manera física. Es Entonces correcto. creo que tú como productor, qué bueno que no estás cerrado y no eres como un ortodoxo del teatro que dicen, no, es que no es teatro lo que están haciendo, y critican y dicen y tornan cuando se está haciendo algo para seguir fomentando estos mensajes hacia la Claro, sociedad, ¿no? que son importantísimos. Y te voy a decir una cosa, yo creo que, mira, hace 3 años, hace 4 años, 5 años, no hubiéramos tenido esta conversación de hablar de una obra de teatro de discapacidad. Eso a mí me sorprende mucho cómo se empiezan a abrir las puertas. Falta muchísimo, muchísimo que hacer, pero por lo menos los pasos ya están dados, ya hay entrevistas para una obra de teatro en el cual se habla de discapacidad, se hablan de datos duros, se hablan de datos. Entonces, creo que vamos por el buen camino al momento de que la comunidad voltea a ver este tipo de obras que son difíciles, que no son una comedia, que no están los grandes actores, o que no es una producción de Telmex o de tipo de grandes teatros, sino es una Ujú. producción hecha con mucho corazón, mucho amor, con experiencia que tenemos, tanto la dirección como la actriz, como la producción que llevamos. Bueno, yo llevo 15 años haciendo producción. Entonces, creemos que es un gran producto, creemos que es un gran mensaje y creemos que puede llegar a muchas personas, y agradezco a los medios que volteen a ver y que ayuden a difundir, porque aparte es gratis. Mucha gente también me ha criticado, y es que ¿por qué no cobramos y no sé qué? Esta función, gracias a Documenta, ya estaba pagada, se le pagó a los actores, se le pagó a la producción, todo el mundo cobró, porque también de eso se trata el teatro, Claro, por supuesto. pero también se trata de llegar con estos mensajes a mucho público que no tiene la capacidad monetaria de poder comprar una obra de teatro o de ir al teatro, pero es el mensaje el importante para hacerlo. Y No, entonces y estamos en... aparte pones el dedo en la llaga de decirle, a ver, gente, tú que te sientes normal, voltea a ver a la gente que no tiene Claro, las mismas capacidades que tú, que también son un ser humano, que también claro, piensan, sienten, sufren, aman, lloran, ríen, y que también merecen los mismos derechos de todos, totalmente. respeto. Y es cosa que muchas veces nosotros no hacemos, Juan Pablo. Sí, claro, se nos olvida porque estamos acostumbrados, ¿sabes? Acostumbrados a, a que no entendemos que vivimos en una sociedad en donde hay un abanico de posibilidades, de personas, de actitudes, de tamaños, de formas, que no somos únicos. Y algo que nos ha ayudado la pandemia es entender eso. Eso me he dado cuenta, que nos dimos cuenta que la pandemia ayudó a darnos cuenta que no somos únicos, que somos muy chiquitos, pero que si nos juntamos podemos llegar a ser muy grandes. ¿No? Ujú. Es algo bien interesante. Y la obra de teatro, algo que también funciona mucho es que son historias reales. Son historias que son de gente real, de la gente
que llega a documenta, a plantear sus problemáticas y documenta, trata de ayudarlos y entonces nosotros hicimos una investigación de cada uno de los personajes para que sean reales, para que Ajá. sean, o sea, sí es una ficción, pero a final de cuentas está basado en historias reales de personas comunes y corrientes, como la persona que va en el metro o en el carro o en cualquier circunstancia. Te doy un ejemplo, hay una chef que es sumamente fresa, pero que se le muere su papá y se tiene que ir a una escuela pública y ahí ella sufre racismo, ¿no? Entonces es como, sí, sí existe, sí fue real, sí, sí sucede, ¿no? No es que porque sea negrito o blanco, ya los blancos a los negros y nada más eso es. No, también al revés, ¿no? O sea, el racismo no tiene la discusión, ella sí no discrimina, ¿no? A final de cuentas. Sí, no, y mucha gente asocia eso, el racismo, con el color negro. Claro, o con el Y no, clasismo, ¿no? y no, por ejemplo, tú me ves y yo soy extremadamente blanca y he sufrido un bullying desde que era morrita por lo mismo, por mi color, Claro, que claro. porque me embarraba, que en vez de crema usaba leche y cosas así, Exacto, exacto, muy exacto, exacto. hirientes que como chavito pues sí te marcan. Claro, Y yo creo que, ¿en qué radica, Juan Pablo? ¿Por qué no aceptamos la discapacidad? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar al otro? yo creo que no lo aceptamos porque no nos detenemos a ver a la otra persona. Yo creo que si nos tomáramos 20 segundos antes de soltar alguna palabra y nos diéramos cuenta en el entorno en el que estamos, creo que podríamos modificar la parte de ser de discriminar a las personas. Y no Ujú. solo por discapacidad, sino Sí, hasta por no. inteligencia, sino por lo que sea. Si no nos tomamos el momentito de decir, bueno, yo estoy aquí y hay otra persona a mi lado que no tiene las mismas capacidades que yo, o yo no tengo las mismas capacidades que ella o que él, ¿no? A final de cuentas, ahí radica no me importan los demás, solo me importa yo y mi familia. Cuando los demás, cuando importan, creo que te pueden ayudar más todos los demás a trabajar, ¿no? Claro, Ese y es el, construyes con la exacto, sociedad. exacto, exacto, exacto. Sí, Pero es sí, un tema muy fuerte. sí, y estamos acostumbrados a los medios de comunicación, a las novelas, a películas que son comerciales, que por buscar dinero te muestran marcos distintos, estructuras distintas, que no van con nuestra realidad, ¿no? O sea, que solo son sueños, pero al final de cuentas, un ejemplo, durante los años 80, 90, 70, de los años 70, 80 y 90, pues la televisión era la que nos educaba, la que nos ponía en la mamá y nos ponía en la televisión y educan al niño, ¿no? Tal cual. Ujú. Y entonces, pues ahí había un problema bastante grave porque pues las historias eran melodramas, del pobre se convierte en rico porque se enamora del rico y la otra rosa salvaje, ¿no? Y entonces todo el mundo piensa que esa va a ser la estructura, ¿no? O como por ejemplo, te doy un ejemplo, las clases de educación sexual, ¿no? Las clases de educación sexual en este país, las que te los dan es la pornografía. No te lo da un maestro, no te lo da una persona, no te da la información. Y entonces Exacto. al ver la pornografía, los chavos que tienen 12 años, 11 años, que empiezan a ver, porque aparte ya tienen el acceso en un celular rapidísimo a la pornografía, piensan que porque una mujer trae un escote ya necesita una pareja, ya necesita un acto sexual. Porque eso te lo enseña la pornografía, ¿no? Y entonces como ellos son los que educan, piensan que es así. Y entonces eso es una pornografía machista. Y entonces todo viene como entrelazado o junto o amarrado a la falta de educación. Ujú. Si tuviéramos un espacio o 5 minutos antes de entender lo que está sucediendo, creo que este país cambiaría muchísimo. No, y sobre todo, como dices, en el tema que ahorita nos aborda es la discapacidad. Creo que es Claro. de lo último, de las minorías que poca atención le ponen, que sí, o sea, salimos a luchar por las mujeres y sí, pero se nos olvida la gente que tiene discapacidad a todos los Totalmente, niveles, desde niños hasta gente adulta, totalmente, totalmente. edad, que tienen esta discapacidad, que luchan por sobrevivir, que día con día les cuesta mucho trabajo Sí, enfrentarse a la realidad con todo y sus discapacidades, y no nos ponemos a pensar en eso. Entonces,
verdaderamente yo espero que con toda esta pandemia global, de alguna manera se toque la fibra del ser humano espiritual y Totalmente. empecemos a ayudar más a las personas, como te digo, para construir, para subir y para hacer una sociedad mejor, porque si no, no tenemos E remedio. incluyente, ¿sabes? Incluye, E incluyente, totalmente. Que ese es el punto, ¿no? Ser incluyentes, entender que existen en México 120 millones de personas que viven en este mismo país y que hablamos el mismo idioma y que no somos diferentes. La verdad es que no hay ningún cromosoma de más o de menos para ser igual a los demás, solo la pigmentación de la piel o alguna discapacidad distinta, pero al final de cuentas el cerebro sigue funcionando igual. así es. Oye, ¿y dónde vamos a poder disfrutar de esta obra? ¿Hasta cuándo? Y tus redes sociales, por favor. Claro que sí. Mira, la obra se presenta todos los jueves a partir de las 8 de la noche vía streaming. Lamanchaproducciones.com, ahí aparece el registro, tú te das clic, te registras y te hace llegar un link con el link donde se va a ver. La obra dura 1 hora la obra y son todos los jueves, quedan 2 jueves en La Mancha Producciones, Twitter La Mancha Producciones, Facebook La Mancha Producciones e Instagram La Mancha Producciones, ahí está nuestro link y ahí lo pueden ver. Perfecto. Y bueno, pues por último, con qué mensaje cierras a la gente en esta pandemia y para que también vayan a ver la obra? Yo creo que el mensaje que me gustaría que les llegara a la gente es: seamos incluyentes, volteémonos a ver entre nosotros y vamos a darnos cuenta que no hay una diferencia entre ser más alto, pequeño, güero, moreno, negro, amarillo. Solo es eso. Seamos incluyentes, entendamos que las otras personas existen, respiran y están a nuestro lado, que no somos individuales en esta sociedad. Perfecto, está muy bien, muy padre ese mensaje, o sea, llena de esperanza y todo. Y última pregunta, tú como Sí, claro. persona, como ser humano, fuera del productor y de todo esto del teatro, ¿cómo has estado en la pandemia? ¿Cómo la has pasado? Híjole, yo te voy a contar que yo he tenido, yo soy de las personas que como trabajo en una televisora también, pues no he tenido ni chance de poder tener, ¿no? Y pues me cuido lo más que puedo, trato de seguir las normativas que pone tanto el gobierno, pero sobre todo porque todo el mundo dice, es que el gobierno y el gobierno no, y aquí no es el gobierno. El gobierno te dice, no hagas esto y la gente lo hace, ¿no? Creo que nosotros como individuos tenemos que detenernos 3 minutos y pensar, si no traigo el cubrebocas, no solo me afecto a mí, sino afecto a mi familia, a mi gente, a mi persona, a los que están a mi alrededor. Dejar de pensar en individual y empezar a pensar en sociedad, que eso es lo que realmente importa en esta vida. Así es, porque si el egoísmo cómo permea a los demás. Exacto, 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 exacto. Es increíble, pero qué bueno que estás bien, qué bueno que estás haciendo estos proyectos y presentando en streaming en Cara de Mujer. Y bueno, pues vamos a seguirlos y todo. Recuérdame otra vez tus redes sociales. Lamanchaproducciones.com, tanto para la página web como Instagram, Facebook y Twitter, La Mancha Producciones. Perfecto, pues vamos a estar muy al pendiente. Tenemos esta oportunidad, ya son 2 jueves nada más. Y bueno, pues reiterarte que aquí tienes un espacio para cuando quieras Gracias. presentar tus Quiero proyectos. también invitarlos, estamos por cerrar una convocatoria de teatro Ajá. con temas específicos en La Mancha Producciones de nuevamente cuestiones de derechos humanos que tienen que ver con tortura, que tienen que ver con inclusión, que tienen que ver con salud mental. Hay convocatoria abierta para realizar teatro. Por favor, en La Mancha Producciones, ahí está la convocatoria y para que se puedan inscribir y manden sus textos. No, y con grandes temas que nos hacen Así falta es. entender a todos. Está Así es. súper bien, te felicito, de verdad, muchísimas gracias Juan Pablo, gracias por estar aquí en Disección. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes, esto fue Disección Teatral, no se despegue.